Fierro, y gracias a Jesús Esquivel, que está aquí para analizar y platicar de varios temas. Uno de ellos te proponemos, Jesús, porque tú has investigado y proporcionado información muy relevante, y ya digo, en los últimos años, sobre el caso Chihuahua. Y bueno, este capítulo que tiene que ver con el fiscal anticorrupción, el ex fiscal anticorrupción, que lo metieron a la cárcel, y finalmente en esta parte de la historia, la Fiscalía General pues atrajo el asunto y bueno, fue liberado de la cuestión. Sigue en proceso su caso, pero ya fuera de la cárcel. Jesús, buenos días. Carmen, muy buenos días. Pues sobre todo es importante destacar que ya esté en libertad Francisco González Arredondo, este hombre que trabajó tanto, Carmen, y lo digo, y no es una cuestión por defenderlo, ¿no?, en tratar de descubrir todo el saqueo que hubo al estado de Chihuahua durante la gubernatura de César Duarte, este priista que está acusado de haber desviado más de 3,000 millones de pesos durante los 6 años que fue titular del gobierno estatal. Déjame decirte, Carmen, algo muy importante que lo recuerdo perfectamente. Cuando estuvimos tanto el reportero del New York Times y tu servidor en Chihuahua, más de 6 meses investigando el caso de César Duarte, Francisco González nos mostraba todos los documentos, recibos, acuerdos que había para entregar millones de pesos a presuntos colaboradores que nada tenían que ver con el gobierno del estado. Me parece que a este hombre, a Francisco González Arredondo, se le debe mucho agradecimiento para descubrir ese desvío de dinero que había desde la Secretaría de Hacienda a nivel federal a las secretarías estatales como la de Educación y Gobierno, en donde el beneficiado era el Partido Revolucionario Institucional. Nunca olvidaré, por ejemplo, cuando nos citó a la ex casa de gobierno donde César Duarte despachaba, y en una sala de reuniones nos enseñó fotografías y documentos y dice: miren, desde aquí, de esta sala, el gobernador Duarte repartía el dinero, y encontraron todos los documentos. Fue una gran madeja de corrupción lo que pudo ir deshilando Francisco González Arredondo, que recuerdo también, Carmen, al cuestionar al entonces gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, sobre este hombre, decía: lo importante es que es un joven que no tiene ninguna ideología política y que quiere crecer como investigador y como abogado, y está ayudando a entender lo que ocurrió en el estado. Claramente su detención tenía tintes de venganza política, porque como ya lo señalaste, él fue el que también pues descubrió los presuntos lazos de corrupción entre la ahora gobernadora María Eugenia Campos con César Duarte. Además, en el gobierno federal se le debe agradecer a este tipo de investigadores el descubrimiento de tantas propiedades que tenía Duarte, no solo en México, sino también en los Estados Unidos, él y su familia. Es interesante la manera en que el gobierno actual en el estado de Chihuahua, el de la panista Campos, ha actuado justamente en contra de las personas que han ayudado a entender qué fue lo que ocurrió con la pérdida de tanto dinero. Hay otro aspecto que me llamaba mucho la atención de las investigaciones que hacía González. Cada vez que le mencionábamos durante la investigación al caso de Luis Videgaray, que entonces era secretario de Hacienda cuando el desvío de dinero al PRI, él decía: pues aquí está su nombre, pero eso es parte del fuero federal, no nos corresponde a nosotros más que hacer la denuncia a nivel estatal, pero pues es peligroso, decía en ese momento, por las implicaciones que puede haber después de venganza política. Te repito, Carmen, cuando ves a un joven como él, y te estoy hablando ya hace algunos años, que estaba tan interesado en descubrir y que hasta se molestaba al ver las cantidades que se repartían, por ejemplo, como se publicó en su momento, nos enseñó algunos recibos firmados a mano por la mamá de uno de los asistentes
personales de César Duarte, un joven, que ahorita se me fue el nombre, pero también la mamá recibía un pago mensual por permitirle a su hijo que por las tardes se fuera a trabajar con el entonces gobernador priista del estado de Chihuahua. El saqueo a esa entidad fue enorme y me parece que la población del estado de Chihuahua debe estar agradecida a lo que hizo González y otros que trabajaron tantos años en descubrir esa larga cadena de corrupción. Es importante que ahora sea la Fiscalía General de la República la que contribuya o coadyuva a la liberación, aunque esté condicionada, de Francisco González Arredondo, porque también, pues con lo que está ocurriendo en Chihuahua con César Duarte, Carmen, que vive en una prisión con todo lujo y la posibilidad de salir cada vez que se le ocurre decir que tiene un problema de salud, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aunque existe una carpeta incluso más grande que la que se tenía en Chihuahua contra César Duarte, a algunos funcionarios federales, no llama el caso a ese nivel. Y ahí es donde creo que González Arredondo podría ser una pieza clave si es que el gobierno federal quiere ir a fondo de todo lo pendiente que hay con César Duarte e incluso con la gobernadora Campos. Ni más ni menos, pues Jesús Esquivel, tal como lo dices, bueno, por lo pronto está fuera de la cárcel, pero sigue el proceso. Y el tema, además de la situación específica del exfiscal anticorrupción, que coincido contigo, es un mensaje terrible que se tenga en estas condiciones a alguien que ha contribuido de manera muy notable a las investigaciones de casos de alta corrupción política en México, como es el caso del maestro González Arredondo. Es una vergüenza que tengamos en México una sanción, una vendetta de esta naturaleza en contra de una pieza clave de un proceso de investigaciones muy relevante que ya en este contexto la pregunta es si están en camino de desmontar lo logrado en su momento por figuras como el propio González Arredondo. Sí, eso es la gran pregunta, Carmen, porque al llevar a cabo esta venganza política y con tantas carpetas de investigación y evidencias claras de la corrupción en el gobierno de César Duarte, pareciera que Maru Campos lo que quiere es enterrar todo eso mientras esté su gobierno y vengarse de quienes ayudaron a César Duarte a empoderarse con dinero del erario de ese estado del norte. Mira, el joven que yo decía, que era asistente personal de César Duarte, es Cristian Barous, quien pues recibía mensualidades, Carmen, que recuerdo había un recibo por 700,000 pesos y uno firmado por su mamá por 650,000 pesos cada mes. Dinero que la verdad pues no tenía justificación. Imagínate. Y Francisco González no solo lo estaba diciendo de boca, sino que nos mostró a Asam y a tu servidor los recibos firmados originales que tenía en una carpeta. Habrá que preguntarle a la Fiscalía General de la República, porque está claro que en el estado de Chihuahua solo habrá venganza política y van a tratar de acallar a este hombre, y me parece que incluso pues las organizaciones de derechos humanos y las propias autoridades deberían estar pendientes de que no le ocurra nada a Francisco González Arredondo, porque hay mucho dinero de por medio en esas investigaciones pendientes, en esas carpetas que se abrieron, y por eso reitero, Gertz Manero debería atraer el caso de César Duarte a nivel federal y no dejárselo a las autoridades del gobierno de Maru Campos. Totalmente. Porque además... conflictazo de interés, rumor, ¿no? Sí, y está el rumor de que podría ser liberado el exgobernador priista. Imagínate, justamente en medio de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice: no somos iguales, estamos combatiendo a la corrupción, no hay corrupción, y que quede en libertad César Duarte después de todo el tiempo, años que se tardó Estados Unidos en aprobar la extradición del exgobernador a nuestro país para que esté viviendo como rey en una prisión con todos los lujos. Pues eso
me parece que es hasta ofensivo, no solo para los ciudadanos del estado de Chihuahua, sino para la población mexicana, Carmen. Ni más ni menos, pues Jesús, ahí está el tema y lo seguiremos informando y comentando aquí ampliamente. Por lo pronto, la noticia de esta puesta en libertad sigue bajo proceso. Tendrá que hacer una serie de cuestiones relacionadas con un proceso abierto en su contra. Pero bueno, por lo pronto, la salida de la cárcel ya es un indicador importante de que la Fiscalía el hecho de que la Fiscalía General de la República haya traído esa parte de la historia de las acusaciones en contra del exfiscal anticorrupción por presunta tortura psicológica que se ha dicho cometió en contra de quienes investigó, bueno, pues con esa herramienta legal, entre comillas, es que lo metieron a la cárcel al personaje. Imagínate, de veras da risa el cargo, porque cuántos políticos pueden ejercer esa tortura psicológica todos los días en conferencias de prensa contra otras personas. No terminaríamos de estar demandando a políticos, expolíticos y todo lo demás. Pues Jesús, ahí está el tema y lo seguiremos muy de cerca. Y bueno, pues de regreso con la mirada en los